partidos que todavía no ha terminado el campeonato y estamos grabando antes de que termine. Antes de la final. Pero ahí cuando jugó Bélgica, Francia, pensé mucho en vos por tu relación con Bélgica. Y dije, seguro Fernando está con Bélgica Sí, y debe estar triste hoy por el día pues que jugaron, porque ahí perdieron al final. En fútbol ahí no hay empates prácticamente. Es decir, ahí técnicamente es para ganar o perder en la forma que está diseñado el concurso este. Pero pensé mucho en vos en ese momento. Yo Y después muy sorpresivos todos los resultados. Sí, claro. Al final, porque ahí Croacia también, ¿verdad? Sí, no. Terminó ganando. Al final yo simpatizaba con Croacia. No sé si porque era país chiquitillo o lo que fuera, pero yo simpatizaba con ellos. A mí pesa mucho eso, que cuando hay un país chiquitillo juega con uno grandote, yo siempre estoy del lado del chiquitillo. Es automático, no lo pienso mucho. Entonces, a veces llego a un lugar y está puesta la televisión y hay un partido entre selecciones y tan pronto como me doy cuenta quiénes son, me doy cuenta de que estoy haciéndole barra, entre comillas, al chiquitillo. Y en caso de Bélgica y Francia, pues, por supuesto, además por razones sentimentales, ¿verdad? Pero bueno, así es el fútbol. Y antes del partido Francia-Croacia o Croacia-Francia, pues otra vez el país chiquitillo. Y Croacia me simpatiza mucho porque es como nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, en tamaño. Y Pero hace mucha gracia. Como el rebelde, Sí. como el hijo rebelde, es así como una cosa que uno no espera de pronto. Pero hay algo interesante, me pareció a mí, por ejemplo, en relación a los ingleses. Y es que los partidos de Croacia, todos llegaron a tiempo extra. Y todos se fueron con penales. Entonces, eran de los 4 juegos, ya habían jugado 3 a tiempo extra. Es decir, ya estaban entrenados para eso. Los ingleses no. Los ingleses los tumbaron en esa media hora. Me pareció a mí, no sé. No vi el partido en su totalidad, vi pedazos, pero me pareció que no estaban preparados para darle con la intensidad que deben jugar en ese momento, un campeonato de esa naturaleza, con el desgaste emocional, físico que deben tener, como para continuar esa media hora, mientras los croatas ya estaban acostumbrados a tres medias horas más. Sí, ahora, una cosa graciosa y es que yo creo que muy pocos se fijaron. En el transcurso de esta final, uno identificaba las banderas, siempre, ¿verdad? Las banderas eran como... nos familiarizamos con ellas, pero la de Inglaterra no era la de la Gran Bretaña, era la de Inglaterra. Era... la blanca. La blanco-rojo. Sí. Bueno, eso tiene significado político porque después vi que había unos descendientes de escoceses y escoceses en Costa Rica que estaban con Croacia. Sí, claro. Entonces, claro, no había que sorprenderse, ¿verdad? Yo imagino que los irlandeses tienen razones muy viscerales para estar contra Inglaterra siempre, pero ya los escoceses, pues como que uno lo tiene que pensar. Y no, Escocia en fútbol es otra cosa. Bueno, la FIFA ahí juega políticamente. Croacia jugó con otros, así fue, ¿verdad? No, Croacia, Serbia fue la que fue no Serbia, ganó. fue Serbia. Sí. Pero bueno, ahí están. Ese tipo de... Siempre, al final, uno se pone a pensar que todo el montaje del campeonato mundial resulta ser una cosa muy comercial, pero bueno, finalmente canaliza los sentimientos tribales por una ruta que no es muy dolorosa. No, en algunos casos es muy dolorosa para las mujeres que son agredidas por sus esposos después de cada partido. Más trivial se vuelve. Sí, eso es absurdo, ¿no? Sí, claro, pero sobre todo cuando juega Costa Rica, en el caso costarricense. Sí, parece que... Porque cuando en otros partidos no se sufre tanta agresión. No se ve, no se evidencia, me parece. No, lo que pasa es que, digamos,
yo creo que sí, que en Costa Rica eso es vicioso, ¿verdad? Terrible, pero es probable que en otros países sea peor, pero como que no hay una estructuración mediática que le dé seguimiento a eso. Bueno, estuve viendo el video de la llegada de la selección de Brasil a Brasil. No recuerdo en qué aeropuerto aterrizó, pero lo que se ve es terrible porque va el bus, un bus espectacular, ¿verdad? Como se acostumbra en esos casos, y en un lugar dado no puede seguir porque está la gente apedreando el bus, apedreándolo, pero como si fuera como si ahí fuera el embajador de Estados Unidos, ¿verdad? Ni siquiera era con huevos, era con piedras. Sí, no. Y claro, tuvo que venir la policía y despejar, perdón. A propósito de esos recibimientos así horribles, Nixon, 1958, Venezuela. Ah, sí, en la universidad. Visita Venezuela. No en la universidad. Sí. Y recorre del aeropuerto a Caracas, que hay que recorrer ahí como 20 y pico de kilómetros, y los estudiantes hacen un cordón en la calle y lo van escupiendo durante todo el viaje. ¿Ah? Eso fue terrible. El auto se lo escupieron por todo lado. Figueres, don Pepe en aquella época, dijo que aquello era el escupitajo de América. Interesante. Y después, en una intervención en el Congreso de Estados Unidos, que fue don Pepe, volvió a hablar del asunto y dijo que esa era como la protesta, digamos, que traíamos los latinoamericanos contra el trato injusto de comercio y no sé cuánto, pero eso sí es una protesta que no fue, bueno, fue de escupas. Y eso ahora que lo recordás, porque sí, eso fue notable, sí, ¿verdad? Claro. Cuando... Era vicepresidente en ese momento. ¿Era vicepresidente? Sí, era vicepresidente. Sí, yo creo. Sí, era vicepresidente. Sí, porque él fue sí. El asunto es que cuando Kennedy iba a venir a Centroamérica, que se iba a instalar en Costa Rica para hablar con los enanitos centroamericanos, con los puppets. El gran carnaval tituló Julio Suñol la reunión sí. de esos presidentes con Kennedy. Venía a Costa Rica y entonces yo recuerdo, yo era miembro del directorio de la Juventud Liberacionista, pero también era miembro del directorio de la Federación de Estudiantes. En el lado, en la Juventud Liberacionista, yo era secretario de Asuntos Universitarios y en la Federación, secretario de Asuntos Internacionales. Caramba, un químico en esa edad. Pero entonces... Además fuiste representante en la Unión Internacional de Estudiantes. Eso ya fue posterior. Pero vea, resulta que ese año... anuncian la venida del dueño del Chinamo, ¿verdad?, a Costa Rica. Y claro, todo el mundo recordaba lo que le había pasado a Nixon. Sí. Claro, Kennedy era simpa, como aquí, por lo menos. La gente simpatizaba. Sí. Tenía simpatía. Y era católico, irlandés. Todo, tenía una serie de atenuantes. Y la esposa medio hablaba español. Exacto. Pero entonces se les ocurre... se nos ocurre, yo no sé si yo estuve en esa, pero que por qué la Juventud Liberacionista no lo invitaba a una especie de reunión, asamblea o algo así. Entonces, en ese entonces, Daniel Oduber era ministro de Relaciones Exteriores. Sí, desde chico. Se le consultó y parece que él hizo algunas preguntas y no, como era la juventud de un partido político, no parecía bien. Entonces a alguien se le ocurrió que no, pues que por qué, si teníamos gente en la Federación de Estudiantes, ¿por qué no lo hacía la Federación de Estudiantes? Convencidos, y ahí sí yo me acuerdo que yo estaba convencido de que iban a decir que no, porque estaba la experiencia... De Nixon. De Nixon, ¿verdad? Y
ahí sí dirigimos la carta, no me acuerdo, había un embajador que era de origen, bueno, no de origen, era de apellido mexicano. El Pocho. El Pocho. Pocho Telles. Telles, claro. Muy simpático, por cierto. Pocho le dicen a esos mexicanos gringos de la frontera. Telles. Y entonces ya mandamos la carta, se fue la carta para donde era, yo no sé si a la embajada, y nos olvidamos del asunto, porque eso era imposible. Y la torta fue cuando nos dimos cuenta que habían dicho que sí. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Ahora hay que apechugar. Entonces nos vamos donde el rector, donde don Carlos Monge. Y don Carlos Monge casi nos agarra a trompada. ¿Cómo se les ocurre? Porque él también estaba pensando en otro. Sí, claro. Pero una vez que estaba hecho, estaba hecho. Entonces empezó todo el preparativo. Y bueno, ocurrió, no hubo. Y eso fue lo que originó, una pregunta, eso fue lo que originó la visita de Kennedy a la universidad. Exacto, sí, no, eso no era una cosa prevista en la agenda. Lo que pasa, yo me acuerdo que fue recibido ahí en la explanada, donde es el parqueo de ingeniería. Exacto, ahí. Ahí, a la pura entrada de la universidad. Exacto. Ahora, lo que pasa es que después yo ya con el tiempo me pongo a pensar y digo, claro, al contrario de lo que nosotros pensábamos, el fenómeno Nixon más bien estimuló que nos aceptaran, porque deben haber hecho unas consideraciones como estas. Bueno, finalmente, este país es más calmado y es una universidad latinoamericana pública, ¿verdad? Sí, claro. Yo me di con el tiempo, eso en el momento no me caía la peseta, pero obviamente eso debe haber pesado, porque que fuera a la universidad o no fuera no tenía importancia. Todo el espectáculo nacional fue enorme, ¿verdad? No hacía falta eso. Sin embargo, a nosotros nos tocó enfrentarnos a lo, como dirían ahora los pedantes, a la logística, ¿va? El gobierno de Chick Corliss en ese momento, para la llegada de Kennedy, mandó a detener personas de tradición comunista digamos, quizás para tratar de evitar que hubiera alguna situación conflictiva de recibimiento. Obviamente no la hubo, más allá de una pequeña protesta que sí hubo ahí en el estacionamiento de ingeniería, sí, por un pequeño grupo de estudiantes que eran verdaderamente héroes porque les dieron una paliza de paso. Yo no recuerdo esa parte. Sí, sí. Pero, digamos, y fue una protesta ahí simbólica, gritando algunas cosas contra Kennedy, nada más, y eso, y nada más. Pero sí detuvieron personas desde casi 15 días antes. Empezaron a retener lo que eran dirigentes comunistas de la época, y algunos pasaron a la clandestinidad antes de que los detuvieran y eso. Te digo esto porque en mi casa protegimos ahí a Mario Solís, era un viejo dirigente comunista, que se nos pidió que lo podíamos tener, y lo tuvimos ahí casi 15 días mientras pasó la ola Kennedy, porque lo andaban buscando. Bueno, siempre hubo un problema momentáneo cuando nosotros les explicamos a los logísticos de ellos, ¿verdad? Sí, claro. De la embajada, que obviamente no podía entrar la Guardia Civil a la universidad. Y ahí entonces, claro, hubo vacilaciones, pero finalmente aceptaron, y ahí enseguida a mí me cayó la peseta. Ay, pues, ¿qué les importa? Meten a la gente en traje de campesino. Cuando vino Johnson, el presidente, a Costa Rica, solo llegó al aeropuerto de Santa María. Entonces ya estábamos en el movimiento estudiantil, yo estaba ahí en el Frente de Acción Unitaria, un grupo de izquierda, y la federación, teníamos mucha influencia, y estaba Jorge Gutiérrez, de presidente de la federación. Y entonces organizamos una protesta interesante, porque como él venía al aeropuerto, Johnson, entonces toda la policía se movilizó al aeropuerto, ¿verdad? Toda la policía, ¿verdad? Claro. Y por supuesto, el grupo de la Federación de Estudiantes, encabezado incluso por Jorge Gutiérrez, se fue para el aeropuerto, y allá detuvieron
Jorge y a alguna gente, y después hubo intervención del rector para que lo sacaran rápidamente. Pero como toda la policía se va para el aeropuerto, los grupos políticos, ahora sí de izquierda, nos quedamos en San José. Entonces hicimos una verdadera fiesta de manifestaciones, ¿verdad? Porque desfilamos por todo San José, terminamos en el monumento a Juan Rafael Mora ahí en el Correo, ¿verdad? Y estábamos hablando, yo estaba entre ellos, entre los oradores que estábamos ahí, cuando llegó un destacamento de policía, un carrito de policía realmente, pero eran 4 policías, ¿no? Si no había nadie, en San José todo el mundo estaba en la abuela. Entonces empezaron a discutir los policías con nosotros de que no podíamos hacer el acto. Pero como parte de esa tradición extraña de Costa Rica, yo le digo a los policías, déjenos que terminemos los discursos. Y nos dejaron terminar los discursos. Así fue. Y después se disolvió la marcha sin detenidos ni nada, pero fue interesante ese pequeño detalle de lo que es la tradición Sí, en cierta forma democrática del país y la inocencia también de los, no inocencia, también respeto a los policías de alguna manera, de que ellos eran una minoría muy pequeñita frente a un grupo que era más grande que ellos, que también podían resultar afectados si hubiera habido una situación de conflicto, pero que no la hubo, por supuesto. No. Pero así fue. En el caso nuestro, lo que se organizó sí fue muy bien una vigilancia de la ciudad universitaria, no por razones de seguridad de personas, sino porque nos habíamos comprometido con el rector de que evitaríamos que se hicieran pintas. Sí, porque claro, eso hubiera sido muy caro para la universidad tener que pintar. Y bueno, eso fue una de las cosas que, entonces, rondas nocturnas ahí de grupos de estudiantes para evitar eso. Pero hubo una parte que fue un poco indelicada. Se nos comunicó que iban a venir algunas personas que ya estaban identificadas que podrían ser conflictivas por sus posiciones del extranjero. Y entonces nosotros lo que hicimos fue asignarles a compañeros, ahí, eso no lo hice yo, bueno, un grupo que organizó la cosa, asignarles a compañeros una presencia cercana a esas personas en el acto. Y había una periodista de una revista mexicana, que era una poeta costarricense, muy conocida. Yo nunca la había visto a ella. Yo sabía que era una mujer muy hermosa, pero nada más. Y entonces, el papel de acompañante así discreto de ella le correspondió a un amigo que no voy a mencionar el nombre porque creo que no le va a gustar mucho que lo cuente, que tenía que estar todo el tiempo al lado de ella. Y efectivamente así lo hizo, es decir, todos cumplieron con su no eran muchos, pues tampoco. El asunto fue que pasa todo y cuando ya estaba todo en paz, me pide cita a mí, esa poeta. Y claro, como secretario en ese momento yo era vicepresidente en funciones, porque el presidente y el vicepresidente se habían ido del país a trabajar. Entonces, yo la recibo con todo respeto, consideración, admiración, ¿no? Y entonces llega ella y me dice, vea, a mí no me engañan, ustedes me pusieron una sombra. ¡Qué vergüenza! Y sí, era cierto, ¿verdad? Yo tuve que farfullar ahí un par de excusas y lo que me explicó fue lo que empeoró la cosa, porque a mí no supe si sentirme desilusionado o no, porque ella me dijo, vea, es que en Costa Rica no se han dado cuenta que yo he cambiado mucho ideológicamente. Lo entretenido, y esos son los hilos que se van armando a lo largo del tiempo. Hace pocos años me entero de que una de las razones por las que
Lee Harvey, el que... Oswald. Lee Oswald. Lee Harvey Oswald. Harvey Oswald. El que mató a Kennedy, o supuestamente se supone que lo mató. Fue, o le achacaron la culpa. exacto. Digamos que una de las razones por las que él fue escogido para hacerlo pasar por asesino de Kennedy, digamos que es una versión, fue que él había andado haciendo carantoñas con grupos de izquierda y personajes de izquierda, había estado en Cuba, había estado con Fidel Castro, y aquí es la piedra de toque. En un momento dado, él estuvo en una fiesta en la casa de esa poeta costarricense con otra gente de izquierda. Ay, qué interesante. Ella viene a Costa Rica a cubrir la visita de Kennedy, pero según su propio decir, ya ella era de derechas. Sí, sí, claro. Pero había estado Oswald. recientemente con este hombre, con el supuesto asesino de Kennedy en una fiesta. Y está citado hay un artículo que alguien escribió en La Nación donde cuenta esa parte. Y yo, mira, uno estaba ahí metido en una telaraña que no se podía dar cuenta de nada. Bueno, hicimos un desvío a propósito de lo que estabas narrando, de cómo recibieron a pedradas a la delegación de Brasil. A Neymar. Pero me pareció también que en un país, ahora no recuerdo cuál, de esos que salieron derrotados, ¿verdad? Que se esperaba que llegaran a la final, a la delegación deportiva la recibieron con honores en el estadio. Reconociéndole méritos. Islandia. Bueno. Islandia. Sí, claro. Bueno, dice que hay que aterrizar.